Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Yo soy Laura y hoy estoy con una invitada súper especial, una mujer que me enseñó mucho en la primera reunión que tuvimos, en la primera charla que tuvimos, y me honra tenerla hoy conmigo porque sé que su historia va a inspirar a muchas personas y les va a enseñar mucho. Hoy está conmigo María Antonieta. Hola Antonieta, ¿cómo estás? Hola Laura, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Antonieta Salcedo Bamón, tengo 39 años y para mí es un honor estar aquí junto a ti y poder ser un canal de sanación para muchos de ustedes a través de mi testimonio de vida y pues, de mis historias locas y lindas. Muchas gracias por aceptar mi invitación, por decidirte a contar tu historia y a aportar un granito a las personas que nos van a ver, que van a leer lo que escribas sobre ti, que van a seguir la historia por redes. De verdad me hace muy feliz que me hayas aceptado la invitación. No, es un honor para mí y yo lo valoro más que nadie en el mundo, créeme. Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, a Antonieta yo la conocí en el gimnasio y desde la primera vez que la vi, yo dije, esta mujer es una berraca y esta mujer tiene una historia por contar y esta mujer me inspira. Yo la veía y yo decía, juepucha, yo tengo que hablar con ella ahora cuando empecé, perdón, en donde la paramos, que yo quería entrevistar. Eh, y me gustaría que empezáramos a hablar hoy de tu vida. ¿Quién es María Antonieta? ¿Naciste en Neiva? Que nos hables un poquito de cómo empezó tu vida, tu infancia. Gracias, Laura. Pues yo nací en la Clínica La Paz, aquí en Neiva, Huila, un 3 de diciembre de 1982, es el Día del Médico y mi papá es médico, entonces hemos estado súper conectados con mi día de cumpleaños. El mismo día que salí de la clínica, uno dura pues máximo de bebé, no sé, 2 días, 3 días. Y ahí ya de una, mi hogar fue Rivera, Huila. Viví en San Mateo de los 0 días hasta los 18 años. En Rivera tengo los mejores recuerdos de mi niñez, corría todo el tiempo, jugando escondite, policías y ladrones, metida en la piscina todo el día. Mi mamá se la pasaba como, hija, ya salte de la piscina, tienes los ojos rojos estallados de cloro, cierra los ojos. Bueno, entonces fueron como mis momentos más agradables. Vivía una prima al lado mío, ella después fue para Bogotá, pero entonces fue una niñez bastante dulce, amorosa, junto a mis padres. Posteriormente, pues como cualquier familia natural en la vida y cualquier matrimonio, tiene sus ciclos, sus etapas, y ya las diferencias entre mis padres eran irreconciliables y verdaderamente era más como el desgaste emocional y el disconfort que había en nuestro hogar, que la decisión de su separación fue muy dura para mí, verdaderamente fue lo más duro de mi vida, pero pues ya era como mejor que cada uno estuviera por aparte. ¿A los cuántos años tenías tú cuando tus papás se divorciaron? Tenía 18, porque Ok. mi papá dijo que él iba a esperar hasta que su última hija se graduara del colegio. Entonces yo me gradué el 3 de diciembre, el día de mi cumpleaños del año 2000, y mi papá ese día, antes de yo irme al grado, él sacó ya todas sus cosas y después fue al grado un ratico, pero entonces sí fue como un momento duro para mí. Aparte yo en esa etapa, cuando mis papás empezaron como tan mal, yo tenía ahí entre 14 y 15 años, y entonces empecé la época de adolescencia, de rebeldía, de rumba, y pues tenía un entorno un poco complicado porque ellos solo lo decidieron hasta, mi papá dijo, cuando cumple 18 años era como un ultimátum. Entonces esa fase yo me la canalicé mal, tomaba mucho trago, mis fiestas de 15 años me la pasaba borracha. Pero entonces, desde esa edad, 14, 15 años que tus papás venían con problemas, empezaste con la locura, digámoslo así, también la adolescencia, y estabas en Rivera. Estaba en Rivera, sí. Tenemos ahí algo en común aquí,
Yo también pasé gran parte de mi infancia en Rivera. La familia de mi papá, de hecho, es de Rivera y yo también tengo los recuerdos más bonitos de Rivera porque allá está la casa de mis abuelos. De hecho, nuestro camarógrafo también es de Rivera, así que hoy tenemos los tres algo en común. ¿Pasaste esa etapa en Rivera? Sí, digamos que como mis padres estaban como en esa fase tan compleja en sus vidas y nosotros vivíamos en Rivera, pero yo estudiaba acá en el Colegio Yumaná. Y entonces yo me la pasaba quedándome casi todos los fines de semana donde mis amigas del colegio. Entonces era como algo que, pues es muy triste decirlo, pero yo básicamente les ocultaba que me metía mis borracheras más horribles y que me estaba como... Ellos no se dieron cuenta que yo estaba perdiendo el norte hasta cuando yo ya estaba en la universidad. Pero mi dilema existencial y bueno, no tanto dilema existencial, sino como esa transición de una etapa a otra, no la compartí. O sea, a veces tuve una etapa de mi vida que era como muy cerrada y no manifestaba mis inconformidades ni las comunicaba, entonces lo que hacía era escapar y huía con mis amigas, con el trago y bueno, pues igual no me arrepiento de absolutamente nada, sin embargo sí invito a la juventud a que hay otras formas de como de afrontar lo que nos duele, ese dolor de la adolescencia, eso que adolece durante un tiempo y que es la adolescencia un dolor en esencia que hay que transformarlo y para crecer y ser adulto, esa etapa hay que comunicarla, hay que transmitir la incomodidad, el dolor y yo no supe hacerlo porque igual también eran otras épocas y como que si los papás trabajaban tanto y tenían sus conflictos, pues yo ser un conflicto más, entonces... Claro, yo creo que también era la época y me imagino que tú ya veías los problemas que habían entre ellos, que tú decías, bueno, y llegar yo ahorita a decir que me la paso borracha, que me estoy sintiendo mal, que tengo, pues, Sí. como que me imagino, supongo, era ese miedo a, no, mejor me quedo callada. A los 18 años que tus papás, bueno, tu papá dice, ya mi hija se graduó, esto era lo que yo había dicho, mi última hija se graduaba y yo me iba. El día que tu papá se va, ya tienes 18 años y me dijiste hace un rato que te dio muy duro, porque uno siempre asume que cuando los papás se divorcian, los niños sufren, pues cuando son niños, Sí, o cuando exacto. están adolescentes. A los 18 años ya se cree que uno es un adulto, aún así te dio duro. ¿Qué tan fuerte te pegó ver a tu papá salir de casa? Pues para mí verdaderamente sí fue muy duro porque yo amaba mi vida en Rivera, o sea, era el entorno ideal, fue donde crecí y entonces como yo ya estaba también como en esa tónica del escapismo, entonces escapaba con el alcohol, escapaba con las fiestas, con todo eso, entonces lo único que hizo fue como un poco profundizar esa situación, entonces yo ya me iba a estudiar a otra parte y en principio yo quería estudiar medicina y mi papá me dijo, no, medicina no va a estudiar, la medicina está en la peor etapa de su vida porque justo en ese año pusieron la ley 100 y entonces a los médicos nos va re mal, entonces hija, tú no estudies eso. Entonces yo quería estudiar biología marina o comunicación social o bueno, tenía Tenías como un montón de un opciones. abanico de opciones porque como que siempre he sentido que soy bastante polifacética, pero me gustaba mucho la ciencia como tal. Entonces mi papá me dijo eso, estudia biología marina y entonces yo le dije, no papá, pero para confirmar mi decisión, entonces déjame irme de guardaparque voluntaria. Entonces yo me fui de guardaparque voluntaria al Parque Nacional Natural Gorgona a los 18 años. Entonces el primer semestre, o sea, salí del colegio y ese primer semestre me fui a Gorgona. Me iba por un mes y luego al otro mes por radioteléfono, mamá, cambio, me quedo otro mes. Y mi mamá, como véngase ya. Y yo, no, bueno, y otro mes más, me quedé 3 meses y ya cuando quería el cuarto mes, mi mamá me dijo, no señorita, se viene ya para acá porque pues ya es hora, tienes que arrancar tu carrera y inscribirte a la universidad. Entonces me devolví, igual fue la experiencia más increíble de mi vida.
reafirmó mi decisión, que lo que yo quería era profundizar en el conocimiento de los ambientes marinos y costeros y de las aguas. Y bueno, y entonces ahí ya me volví, me inscribí a la universidad, arranqué biología marina. ¿En dónde te inscribiste? ¿En qué En universidad? la Jorge Tadeo Lozano. Ah, entonces te tenías que ir de Neiva. Entonces yo me tenía que ir de Neiva y pues ahí como que todo el como disconfort que estaba sintiendo por la separación de mis padres se pasó rápido en realidad. Pues como que yo sí tenía unas heridas profundas de sanar, como de todo el tema familiar, pero en ese momento ni las empecé a sanar, ni las empecé a procesar, sino que pues estaba en otra, estaba muy joven, de 18 años, y llegué a la universidad y todos los biólogos marinos pues fuman marihuana, rumbean mucho, y entonces yo entré en la misma onda y en principio yo siempre he sido súper responsable con mis estudios, con mis cosas, pero es que creí que de pronto bloqueaba el sonido. Y entonces yo para mis responsabilidades era siempre al día, 5, o sea, siempre quería sacar la mejor nota, resaltar por mis capacidades intelectuales, porque me apasiona, en realidad soy reñoña y me encanta ser reñoña. Me gusta mucho aprender cosas y entonces, pero digamos que ese primer año yo estuve bien. Ya luego, pues como que uno ya hace vínculos más fuertes con los amigos de la universidad, entonces ya rumbeaba más. Ya no eras primípara tampoco. Exacto, y entonces rumbeaba un montón y empecé a fumar mucho marihuana y eso como que me empezó así, a ir alejando de muchas cosas y tampoco igual comunicaba. Entonces digamos que ni mi mamá, ni mis hermanos, ni nadie estaba enterado que yo estaba en esas. Y eso es lo otro, que si uno empieza a observar que hay algo que no está funcionando bien y que tampoco te está nutriendo ni te está enriqueciendo, pues hay que también comunicarlo. Es como parte de la invitación acá de lo que he vivido yo, que me ha servido, que les puede servir a ustedes, y es: no se quede callado. Denuncie, hable, diga qué siente, qué le sucede allá adentro para estar mejor. Entonces, yo creo, perdóname ahí un momentico, yo creo que eso es algo que estamos viendo como en esta era, que la gente se está dando cuenta que ir al psicólogo es normal, que hablar de los problemas es normal. Antes era como que no, eso no lo puede mencionar. Está fumando marihuana, escóndalo. Tiene un problema, está deprimido, está triste, escóndalo, soluciónelo usted ahí solito, pero que nadie más sepa. Creo que ahora ya se está como... Es verdad, se está normalizando, pero aún hay mucha gente todavía que se suicida, que se guarda todo, porque tampoco está tan normalizado. Entonces sí creo que es un aporte válido y es bueno escucharlo de tu parte porque lo viviste, porque sabes cómo se siente. Sí, entonces digamos que era como si en esa etapa de mi vida yo tuviera dos vidas. Entonces una era la niña ideal, la hija ideal, responsable, juiciosa, entregada, amorosísima, porque pues a mí me encanta expresar lo que siento, y es que igual vivir es algo agradable, tener amigos es un tesoro, tener a tu padre, a tu madre, así estén divorciados, a tus hermanos, pues es un tesoro. Entonces esa esencia tú nunca la vas a perder, ni porque te embriagues de la manera más absurda, o porque esas cualidades son innatas, son natas. Entonces igual, pero había una parte de mí que no estaba para nada conforme con cómo estaba llevando la vida, y como que era como si tuviera una idea de que necesitaba experimentar y llegar hasta límites insospechados sin a veces tener esos límites, y me hacía daño a mí misma. Entonces, pues simplemente eso fue una etapa que no me arrepiento. Llegué a procesos muy fuertes ya cuando llegué a Santa Marta, porque la carrera es una etapa en Bogotá y otra etapa en Santa Marta. Cuando yo ya estaba en Santa Marta, pues como ya no vivía ni siquiera con mis tías, sino que vivía sola o con amigas. Entonces el desboque, la potra desbocada, fue peor aún. Y mis papás en esos últimos años de la carrera, mi papá fue una vez
y ese ya fue el último año de mi carrera. Mi papá fue, yo vivía en un sitio por ahorrar plata, para tener más para rumba y para bobear. Entonces ahorraba en el apartamento en el que vivía. Entonces mi papá llegó y sí me dijo, esto es como chiquito, como que no está tan bonito, hija. Y yo, bueno, papá, pero pues estoy cómoda, mira, tengo todo. Y entonces él sí me dijo, busquemos otra cosa, vámonos para otro apartamento. Y yo, listo, vamos, busquemos. Entonces todo en Santa Marta Rodadero es carísimo. Y él, no, ¿sabes qué? Quédate donde estás. Ven, pero me perdí un poquito. ¿Hasta qué semestre estuviste, me imagino, en Santa Marta hacías? En Bogotá es 2 años y luego viene en Santa Marta 3 años más. Cuando yo ya llegué a Santa Marta, que fue ya para empezar el tercer año, sí, empezar el tercer año, el primer semestre, o sea, el quinto semestre. Entonces, bueno, el tercer año. El caso es que cuando llegué allá a Santa Marta fue como cuando yo empecé más rumba, más cosas, o sea, nunca me dejó de ir mal, nunca perdí una materia, siempre impecable, pero ya más rumba, descontrol, pepas, oler, perico. Y eso fue lo que me hundió, porque el último año de mi carrera yo ya estaba en esa adicción y es la adicción más fuerte de todas. Hola, 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 seguimos. Esto sirve de detrás de cámaras. Tu papá llega a Santa Marta, se da cuenta que estás viviendo en un apartamento muy chiquito porque tú estabas ahorrando, gastando lo menos posible en el apartamento para gastártelo en la fiesta. Ajá. Y en esa época tú ya estabas con más fiesta, más locura, ya no era solo marihuana, era Otras pepas, sustancias. otras sustancias. ¿Se da cuenta tu papá en esa visita tuya o qué pasa ahí? No, pues yo creo que digamos, un padre puede llegar a ser perceptivo, pero hasta cierto punto, por su género masculino, bueno, qué sé yo, no tengo nada en contra de las facultades y sensibilidades de los hombres, pero son diferentes a las de las mujeres. Mi papá no percibió nada. Sí, como que estaba motivado a generar un cambio en mí porque algo le debía decir que algo no estaba bien, pero no me lo dijo. Ni se tocó el tema, ni lo hablamos, ni nada. Fueron pocos días. A las como 3 semanas o un mes más llegó mi mamá y apenas llegó mi mamá, ella no se bajó en el apartamento, ella dejó la maleta afuera y dijo, nos vamos ya de este lugar, tú acá no vas a vivir. Y yo como que, mamá, pero madre. Dale la posibilidad, ven, entra, mira, adentro todo está organizado, en orden, perfecto. Yo siempre vivía en orden porque podía pasar lo que fuera, el caos que tuviera en mi vida, que hay cosas irreconciliables y que tú mantienes por tu crianza, tu esencia, todo. Entonces yo ordenada y limpia siempre fui. Pero pues mi mamá no quiso entrar y ahí mismo entonces me fui a donde otra amiga que ella ya tenía una bebé y tenía su compañero y entonces me pasé a vivir con Laura, entonces se llamaba Laura y fue hermoso vivir con Laura, con la niña, estar con mi mamá y mi mamá me contó que cuando venía en el avión para visitarme a Santa Marta, que se había encontrado a un señor, se había hecho amiga, ella se hace amigas de todos en los aviones, es como yo, o yo soy como ella, y que el amigo le había dicho que si comían esa noche, o sea, el mismo día que llegó nos acabamos de trastear, además fue un día maratónico, inolvidable, y nos fuimos a comer con el señor y ese señor era adicto al juego, a la ludopatía y asistía a unos grupos que se llaman Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos es un método como de vida, de sanación que lleva 12 pasos a hacerlo y son 12 pasos en que tú interiorizas, te haces consciente de un montón de cosas por sanar. Él me contó de ese programa, es un programa en realidad.
Y cuando él me estaba contando todo su testimonio, su adicción era al juego muy distinta, pero eso también trae un caos tenaz a la vida de las personas. Y él terminó su historia y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y mi mamá estaba ahí, yo le lloraba a un desconocido porque era un total desconocido. Y entonces yo ahí, las palabras que salieron de mí fue: necesito ayuda. Mamá, o sea, no puedo más, En ese necesito momento, ayuda. bueno, tú siempre, porque lo mencionaste anteriormente, tú sabías que esa época de locura ya no era la época de locura normal, tú ya habías como dado otro paso, estabas en otro lado, tú eras consciente de que lo que estabas haciendo no estaba bien o no iba contigo, pero no lo parabas. Supongo que en ese momento cuando llega tu mamá, cuando van a cenar con este señor, tú te das cuenta, abres los ojos y te das cuenta que necesitas Sí, en ayuda por realidad fin. hoy en día tengo más certeza que el encuentro con otro ser humano y el encuentro con otra alma es un espejo, es un encuentro de ti mismo en otra versión para que va a proyectar hacia ti algo que tú debes sanar. Esa claridad en ese momento no estaba instaurada, pero ahora con la perspectiva que lo veo hoy, sé que ese señor fue un espejo que me permitió observar mi estado caótico de ansiedad, de depresión, de inconformidad conmigo misma, con la vida, y que necesitaba un padre y una ayuda ya. O sea, fue como, tú lo vi y ya debo hacer algo. Entonces a partir de ahí empecé a ir al programa, empecé a ir en Santa Marta porque yo todavía no había terminado, o sea, estaba en el último semestre y ya iba a arrancar la tesis. Entonces, y la tesis era una parte práctica y otra parte ya teórica, de escribirla, ta. Entonces, ese resto de tiempo que estuve en Santa Marta, esos 6 meses, asistí diario al programa, súper juiciosa, enfocada en ya otro estilo de vida, otra cosa. Fue súper fructífero y nutritivo para mí, o sea, generó un cambio en mi vida total. Y luego, entonces yo ya me devolvía para Neiva porque ya terminé, o sea, eso fueron 6 meses, terminé ese semestre y luego fueron otros 6 meses en que hice los monitoreos de campo, o sea, era buceando y tenía que tomar las Ay, qué muestras y chévere. súper rico. Un tiempo maravilloso, además ya estaba como sin tanta contaminación en mi esencia, Te lo entonces disfrutaste me lo disfruté al Ay, máximo. qué rico. Tenía un profesor, mi director de tesis, que fue un maestro para mi vida, me orientó súper bonito y entonces ahí ya digamos que cambió todo. Ya luego regresé a Neiva y yo pues toda la vida en Neiva había vivido en Rivera, una casa así como esta, inmensa, llena de perros, llena de árboles, de piscina. Y llegué a un apartamento acá en Neiva chiquitico y Aguantar calor. a aguantar calor y aparte eh, yo en realidad creo que hice mal las cuentas y fueron en el programa, fue solo el tiempo de la tesis de maestría, o sea, los monitoreos de campo, o sea, solo 6 meses. Llevaba 6 meses limpia, me sentía muy orgullosa de estar limpia en ese momento, pero pues igual entré acá como en este ambiente que era más pequeño, yo me hundí mucho, me deprimí muchísimo y al tiempo volví a fumar marihuana y volví y recaí, no recaí en el consumo de cocaína, que era mi sustancia de impacto más, y volví a tomar trago. Entonces esa combinación marihuana, trago, más ansiedad, más depresión, más sentirme encerrada y sentirme aburrida de no estar al lado del mar como llevaba 3 años y medio de mi vida. No poder bucear, No poder no. bucear, no poder, yo salía todos los días a nadar al mar porque lo tenía enfrente. Entonces me deprimí un resto, volví y recaí porque soy humana y porque pues no pensaba bien, o sea, era una María Antonieta que pues estaba en el proceso de cambio y de ¿Cuántos años tenías transformación. ahí en esa época? Ahí en esa época, en el 2007, tenía 24 años. ¿Y te arrepientes? ¿Sientes que perdiste tiempo esos años que estuviste consumiendo sustancias de fiesta, el trago? ¿Te arrepientes? No, en realidad no me arrepiento nunca de nada porque era re feliz y disfruté un montón y conocí a
gente también muy especial, amigos de toda la vida, otros que obviamente apenas yo dejé de consumir y cuando ya encontré mi centro y mi foco, después de pasar como esa tribulación que pasé cuando llegué acá a Neiva, hubo amigos que permanecieron para siempre y que son mis mejores amigos de la universidad y de la vida hace más de 15 años. Pero claramente hubo otros que pues no, lo único que les interesaba era que yo estuviera en las mismas y que les pagara la rumba y bueno, X. El caso es que aquí en Neiva, discúlpame, aquí en Neiva, cuando recaíste, ¿quién te ayudó? ¿Cómo te ayudaste? ¿Cómo saliste nuevamente? en ese momento igual no tuve como un fondo tan profundo como el de la primera vez, porque pues estaba terminando también mi tesis, entonces tenía que enfocarme mucho en terminar la tesis, hacerla. Viví como esa confusión en ese momento, luego otra vez dije, bueno, ¿qué es esto? No más. En ese año, en el 2007, empezó también el problema que yo tenía en el tobillo, entonces ahí me operaron la primera vez, ya luego terminé, sané las rehabilitaciones de esa primera cirugía, que ahí en ese momento no me salió nada extraño, sino como solo una cirugía de tobillo y ya. Luego ya terminé mi carrera, terminé mi tesis, que me costó mucho trabajo porque claro, como entré otra vez acá y volví a la rumba y volví a todo, entonces perdí el foco un tiempo, pero luego logré encauzarme, la terminé en el 2010, me gradué y cuando ahí ya me gradué, pues en esa época yo estaba re limpia, o sea, ya estaba, o sea, yo me sentía que estaba muy bien. No, estabas limpia, eras bióloga marina. Ya era bióloga marina y obtuve el título de Ay. biología marina, entonces fue un orgullo, así como todo lo que me había costado, porque además esa época de estar tan confundida, tan llevada, por decirlo así, demoró como en canalizarse y en integrarse bien para estar bien. Y luego ya como que tema del pasado, pues ahí yo decía tema del pasado, ahora sí ya es repasado, pasado, no me importa. Pisado, de todo. Pisado, estoy súper relajada con mi pasado, es más, forjó la mujer que soy hoy, pero en ese momento aún dolía, sentía mucha culpa, porque aparte no era solo que yo hubiera atentado contra mi vida a nivel físico, como con esas sustancias, sino muy emocional y entonces tenía relaciones súper vacías. Yo tuve un gran amor en la universidad y cuando yo terminé con él, yo todavía estaba en Santa Marta, entonces cuando yo terminé con él, el duelo fue más droga, más alcohol, más hundirme y estar con hombres solo por chulear el placer y fue y ya, pero o sea como que no estaba construyendo nada, entonces eso generó en mí un grado de culpa muy grande porque obviamente pues son tus relaciones, es conectar con el otro y es el anhelo de siempre en mi vida he querido una relación así súper bonita, llena de amor y que construya, que nos impulsemos uno al otro y pero como yo ahí estaba como tan entonces eso no lo estaba haciendo ni lo estaba manifestando y eso me causó mucha culpa a mí y cuando para el 2010 ya encontré un trabajo, ese trabajo era como bióloga de campo, entonces yo hacía los monitoreos a los ríos, caños, lagos, lagunas de muchos pozos petroleros de aquí de Colombia, entonces iba harto a Yopal, tenía que moverme todo el tiempo. Yopal, Santander, Barranquilla, o sea, varios pozos de toda Colombia. Entonces ahí, esa época, pues yo igual ya estaba muy distinta porque ya había hecho el primer proceso de sanación con este programa que te mencioné de los 12 pasos, pero como que igual mi amor propio, no, todavía estaba como no estaba nítido, ese amor propio no se había estructurado tan adecuadamente, entonces mis relaciones también, ahí conocí gente muy especial, pero yo no me estaba dando el valor propio
y mis enfermedades en el pie empezaron a ser más crónicas, era un dolor intenso, o sea, yo ahí duré 11 meses trabajando. Como a los 9 meses de estar trabajando, como el trabajo era pesado, era de campo, era recorrer trochas, ¿Y cada cargar el cuánto viajabas? equipaje, mis turnos eran 24/7, entonces yo trabajaba 24 días, descansaba 7, en teoría, pero en esa época no, ellos me acumulaban los descansos y igual yo accedía, también eso es lo que uno permita, ¿no? Ujú. Como todo en la vida. Entonces yo permitía que me acumularan los descansos y ya luego me venían e iba 15 días o 20 días pero entonces habían épocas de mucho trabajo y el pie era insoportable, el dolor. Llegó el punto en que yo ya le dije a mi mamá, ella siempre me decía, dura un año como mínimo en el trabajo por tu hoja de vida. Y yo sí, un año. Ella me vio tan mal como a los 6 o 9 meses que me dijo, renuncia. A los 6 meses, renuncia. Yo, mamá, yo no voy a renunciar. ¿Te disfrutabas el trabajo? ¿Te Yo me gustaba? lo disfrutaba, sí, era fabuloso porque conocía sitios inigualables, como te contaba la vez pasada, o sea, tesoros así de la biodiversidad de este país, iba a lugares mágicos, únicos, o sea, creo que muy pocas personas han accedido a lugares así, además porque todos esos pozos petroleros están en lugares recónditos, con entornos paisajísticos muy bellos, obviamente, pero igual para mí era, o sea, lo máximo tener ese trabajo. Entonces yo ahí ya tuve que tomar la decisión porque mi cuerpo me estaba hablando, eso fue otra cosa que hablamos cuando nos vimos, el cuerpo me hablaba y yo manifestaba un dolor y me la pasaba con el tobillo doblado todo el día porque me lo doblaba, me lo esguinzaba y yo no lo escuchaba. Cuando ahí ya fue tan inminente, porque yo ya había tenido una primera cirugía en el 2007, ya pasados 3 años en el 2010 yo seguía peor. Entonces yo ya dije, no, pues tengo que volver al médico. Ahí el médico me dijo, te tenemos que operar porque esa masa que te retiramos en el 2007 se volvió a formar, pero lo que vemos es que es un nervio que se recogió, y entonces como es un nervio, por eso eres tan sensible y manifiestas tanto dolor, porque el nervio está expuesto ahí en tu tobillo. Uno les cree a los médicos, hace caso en todo, pues porque igual yo vengo de la escuela de un padre médico, entonces última palabra lo que te dice el médico. Y siendo hija yo de médico, pues yo también confiaba en que ellos me iban a dar un tratamiento adecuado. Y no me hicieron biopsia, no me hicieron nada, sino que de una para el quirófano. Cuando yo salí, yo sí sentía que eso ahí seguía raro, el mismo dolor, o sea, como que pues no el mismo día, obviamente, pero a los días yo decía, no siento que se haya mejorado nada. Igual, bueno, el resultado de esa patología salió que tenía cáncer, que 3 posibles cáncer, que había que hacer una prueba genética. ¿Cáncer de tobillo? En el tobillo. Entonces era re extraño para nosotros y para ellos. Entonces hay que hacer otra prueba más específica, una prueba genética y determinar qué es lo que tienes. Entonces ahí yo estaba en Bogotá porque me quería ir al Amazonas a otro trabajo de mis trabajos así de campo y como para lo que había estudiado, pues. Y lo que te gustaba hacer. Y lo que me fascinaba, sí. Igual hay cosas que me fascinan todavía, pero eso es algo que extraño muchísimo, estar tan en campo, y para mí es como lo más grandioso en la vida, estar rodeada de naturaleza. Entonces, mi mamá me llamó, yo acabo de salir de la entrevista y me llamó y me dijo, hija, necesito que te devuelvas hoy mismo. Y yo, mamá, ¿qué pasó? No, es que te tengo que decir algo que no me gustaría decirte por teléfono, pero pues necesitas saberlo. El resultado de tu patología, de tu prueba genética, salió un cáncer muy agresivo. ¿Y te lo dijo por teléfono? Y me lo dijo por teléfono, sí, es que mi mamá es así y nosotros somos así de que pues lo que haya que decir, bueno o malo, sin anestesia, claro, pues o sea, tienes que entrar en realidad y tomar una decisión. Pero tú estabas con los planes de irte para el Amazonas, te llama tu mamá a darte esa noticia. ¿Cómo la tomaste? ¿Por teléfono que te digan? Porque una cosa es que te digan, no, hubo un accidente, nos robaron, Sí, se perdió esto, a que te digan, tienes cáncer en el tobillo. Pues esa no es una llamada como muy común. Lógicamente no, eso es, digamos, es algo que entre mi mamá y yo recordamos y con mis hermanos mucho, porque yo en ese momento le dije, ay mamá,
Pues lástima porque yo me quería ir para el Amazonas. Y pues sabes que mami, hoy es viernes y yo quiero quedarme con mis sobrinos porque mis sobrinos en esa época estaban chiquitos y nos divertíamos un montón. Siempre nos divertimos, pero pues chiquitos se dejaban disfrutar más. Entonces yo no, mamá, yo paso el fin de semana con Margarita, Magdalena y Pedrito y mi hermana y el lunes me devuelvo. Pero ¿cómo así, hija? Vente Pero ya. es que tienes cáncer. Es que sí, exacto, mi mamá me decía, tienes cáncer. Y yo, mamá, el cáncer no se va a ir, fue lo que yo le dije, el cáncer no se me va a ir del tobillo. Y en cambio los recuerdos que yo forjé con mis sobrinos son para toda la vida. Y esto me lo pueden quitar, o sea. Pero pues yo creo que no todas las personas, yo creo que yo sería una de esas, de ese grupo, tomaríamos esa noticia de la forma en que tú lo hiciste, es decir, que a alguien le digan tienes cáncer es como algo que hay que procesar. Me imagino que tal vez más adelante tuviste el tiempo de procesarlo y Sí. pensarlo, pero decir no, pues te entiendo ahora porque pues sí, si ya tienes cáncer, el cáncer no se va a desaparecer si te venías para Neiva, no se iba a ir. Y la cita con el oncólogo no era ese día, Pero, era hasta el lunes. pero como decir, ok, bueno, chao, nos vemos el lunes, me sorprende un poquito. Sí, no, yo también me sorprendo de mí misma al pensar que reaccioné así, pero verdaderamente yo he sentido toda la vida, y yo te lo contaba, que Dios me ha inyectado así como de una fuerza y de una energía que a veces es hasta sorprendente para mí misma. En ese momento yo reaccioné así. Obviamente luego, cuando yo ya vine acá al oncólogo, me pateó, me confrontó, fue doloroso, pero yo sabía que era necesario, o sea, que era algo que yo debía procesar y que era algo más profundo que lo físico. Llegaste a Neiva, fuiste a la cita con el oncólogo, después de decirle a tu mamá, mamá, voy el lunes, llegaste a la cita y ahí te pegó ya más duro, ok, tengo cáncer, hay que tomarlo como con seriedad, ver qué pasa. ¿Te explicaron o tenías como algún indicio de dónde venía el cáncer? En ese momento, digamos que la confrontación fue muy grande porque pues ya era inminente la realidad ante el oncólogo, que ya lo tenía, no como en una llamada. Y lo que más duro me dio fue que el oncólogo me dijo que mi cáncer era mortal, con las tasas de mortalidad más altas y que hacía metástasis muy rápido a pulmones y que había que actuar inminentemente, o sea, de una. Entonces, en esa misma semana ya logramos la cita con el oncólogo ortopedista en Bogotá. Cuando me vio el oncólogo ortopedista en Bogotá, y sí fue como el cachetazo final y la entrada en realidad final, porque entonces él me volvió y me reiteró la gravedad del cáncer que yo tenía en el tobillo y también me dijo, hay que amputar. De una. De una, o sea, fue lo primero que él me dijo, hay que hacer una amputación de miembro. O sea, tú no tenías oportunidad de decir, no sé, quimios, X tratamiento, No, Y cosa. el médico, el oncólogo ortopedista que me vio, igual me vieron dos. Uno como de vieja escuela, con toda la experiencia de vida, y el pupilo de él, más moderno, con otras técnicas, ambos de entrada dijeron, el cáncer que tú tienes y en el punto en que lo tienes tiene que ser quirúrgico, o sea, quitarlo de raíz, hacer una extracción de raíz, que lo mejor es hacer amputación, porque esto ni con radio ni con quimio funciona, porque mi cáncer no era óseo, o sea, no era en el hueso, sino que era en el líquido entre las articulaciones. Para tú mover cualquier articulación hay un líquido en el medio que se llama la sinovia, y ahí se había hecho una masa al interior de ese líquido. Entonces, bastante extraño, ¿no? Es bastante extraño además, y también era la gravedad del cáncer, de como la mortalidad y que se hacía metástasis a los pulmones sobre todo, y de ahí para allá sí te lleva el que te trajo. Entonces porque si pasa a pulmones. Te dice el oncólogo ortopedista, te dice de una hay que amputar. Ajá. Tú estabas con tu mamá, me imagino, estabas sola. Sí, yo estaba con mi mamá. Porque pues una cosa es que tu mamá te llame a decirte tienes cáncer y que en menos de un mes, supongo que pasó eso, te digan no, hay que amputar. ¿Cómo lo tomaste? No, ahí sí fue, por eso te dije ahorita, ese fue el cachetazo final,
y yo en ese momento sí me desboroné, me fragmenté en mil pedazos, lloraba y lloraba y lloraba desconsolada, como hacía tiempos no lo hacía, como desde cuando te conté que me confronté con mi mamá por el tema de mis adicciones. Ese fue como otro punto de disyuntiva en mi vida, porque entonces lloré mucho y el médico ya, como yo, igual uno tiene que contar de todos sus antecedentes y pues estaba la preexistencia de que había tenido abuso de sustancias y todo, entonces como que ellos creyeron que yo también era muy psicológico todo y que necesitaba irme al psiquiatra. Y yo, pero es que el psiquiatra no me va a quitar el cáncer y además si me quitan el pie, eso no me lo vuelven a pegar. O sea, no, no me lo quite. Yo ahí estaba muy en negación y yo no quería que me amputaran el pie. Entonces él a la siguiente cita me dijo, no, vamos a hacerte una cirugía en la que te vamos a dejar el pie, pero quiero decirte que el precio es muy alto, porque entonces te quitamos el cáncer y los tejidos alrededor, bordeando para que quede ya zona solo sana, entonces se te van a ir muchos de los huesos del tobillo y puede que después te haga artrosis degenerativa, se te tuerza y haya que hacer más cirugías posteriormente. Entonces yo le dije, doctor, yo quiero hacer eso por ahora, yo no me siento preparada para una amputación, hagámoslo. Entonces lo hicimos, obviamente a los años, esa cirugía fue en el 2011. A los años, en el 2015, yo ya tenía el pie totalmente torcido y entonces ahí los médicos me dijeron, no, es que era de esperarse que te diera esta artrosis, hay que hacer la cirugía reconstructiva. Entonces me metieron tuercas y tornillos, me lo dejaron fijo y tuve ese pie ahí fijo. En ese punto, antes de yo hacerme la cirugía reconstructiva, yo empecé un proceso de sanación un poco más espiritual y entonces yo siempre he sido una mujer de fe, entonces yo tuve una época en que decía, y ahí justo en esa etapa en que me dio la enfermedad, pues me conecté más a Dios. Entonces empecé a ir a muchos retiros marianos, retiros espirituales, yo estaba muy conectada con mi fe católica. Empezaste el proceso de sanación. ¿Cómo fuiste involucrando lo que estabas viviendo en ese proceso, te estabas sanando, con lo que estabas empezando a experimentar con tu pierna? Ya tenías no optaste por amputarte de una porque no estabas preparada, decidiste hacerte la otra cirugía que te dejaba el pie fijo, me dijiste, y te quitaban algunos huesos, las platinas, los tornillos, todo lo que eso involucraba, pero me imagino que algo estaba pasando con tu cuerpo, algo estabas experimentando emocionalmente. ¿Cómo fuiste involucrando lo que estabas aprendiendo en el proceso de sanación con la nueva vida que tenías ahora y lo que estaba pasando y lo que vendría que todavía no sabías? Estaba por ahí lejana la opción de hay que amputar, pero tenías la esperanza de que pudieras vivir así con la última cirugía que tuviste. Exacto, en ese punto, que el pie ya, digamos, después de esa cirugía de extracción del cáncer y que se me torció todo, entonces como ya emocionalmente empieza a haber un desgaste y te empiezas a sentir que las cosas, o sea, para mí todo lo que me sucedió fue como un detente para qué está pasando con tu vida, cómo estás escuchando tu cuerpo, cómo estás escuchando tus emociones, te perdonaste ya el pasado, o sea, eran una cantidad de preguntas que estaban siendo muy fuertes, muy intensas, y que aparte pues yo venía de una tribulación muy mental con todo el abuso de sustancias. Entonces en ese punto, porque mi cirugía de la reconstructiva fue en el 2015, pero yo ahí, en esa etapa de mi vida, yo ya había empezado a estudiar una maestría. Entonces, teniendo la exigencia académica y como un entorno de amistad diferente, yo ahí cometí el gran error que volví a recaer y volví a tomar mucho trago y sobre todo me permití otra vez recaí. Y entonces fue muy duro para mí porque yo además en esa etapa yo tuve una época de mucho acné, que era también parte de un proceso. Cada enfermedad está asociada a una emoción. Entonces en ese punto
yo empecé a ver todas esas cosas y a indagar y a explorar como ese aspecto de para tener una sanación física, debo sanar mi espíritu, mi alma y mi corazón. Hay un libro sobre eso, ¿no? De Luis Hay. Tú puedes sanar tu vida, creo que se llama. Sí, yo Muy empecé bueno. así, porque había una médica, una terapeuta Reiki que me recomendó una prima, entonces yo empecé a ir donde ella. En ese punto, yo ahí como que ya, es que en mi vida pasaron muchas cosas, entonces en el 2014, que fue cuando te estoy diciendo que como que otra vez recaí, porque como yo tenía ese acné, entonces yo estaba tomando Roacutan. El Roacutan, por favor, jóvenes, adolescentes, no tomen, es un veneno y te mata tus neuronas, te mata tu cuerpo y te quedas sin granos, pero... Pero porque lo tomaste por recomendación de alguien El dermatólogo sí me dijo, okay. Y igual él sabía de mis antecedentes del abuso de sustancias, pero me dijo, no, hay muchos pacientes que lo han hecho, y yo creía que yo iba a poder y que a mí no me iba a dar ni ansiedad, ni depresión, ni que me iba a pasar nada. Entonces coincidió, o sea, les cuento esto porque coincidió que yo estaba bajo el tratamiento del Roacutan, otra vez me había permitido volver a fumar marihuana, eso fue un cóctel químico en mi cabeza que me desencadenó una crisis de psicosis, de ansiedad, o sea, el chip se me corrió la teja por un tiempo. Entonces para mí fue muy difícil esa etapa de mi vida y tuve un intento de suicidio en el año 2014. Entonces en verdad es muy fuerte ver que tu mente te lleva a tomar decisiones completamente inconscientes, porque además eso no lo hace un ser consciente, querer quitarse la vida, pero pues yo estaba igual con unos factores externos que no justifican mi comportamiento, que no justifican el hecho de que haya recurrido a querer quitarme la vida, pero que por la gracia de Dios y porque verdaderamente me quiere para algo muy grande en este planeta, yo sobreviví. Mi mamá me sacó del cuarto ya en últimas, se había convulsionado unas 14 veces. Wow. Y bueno, ya estaba más allá que acá, terminé en cuidados intensivos. Cuando me levanté no sabía quién era yo, no recordaba mi fecha de nacimiento, nada. Yo estaba en plena tesis de maestría, y entonces igual fue requete duro para mí reencauchar, volver y engranar en el proceso académico en el que estaba. Pero cuando yo me propongo algo, lo logro, y fui muy constante y no, o sea, cualquiera yo creo habría renunciado y dicho no, hago otra tesis, no me gradúo, pero para mí si yo empiezo algo debo terminarlo. Entonces ahí en ese proceso pues, y que mi pie estaba todo torcido y que entonces actué de esa forma y tuve el intento de suicidio. Cuando yo salí de la clínica, entonces mi mamá, como normal, vamos a la casa, sigues haciendo tu vida, sigues haciendo tu tesis, todo. Yo le dije, no mamá, un momento, o sea, esto es un ultimátum en mi vida y, o sea, actué demasiado mal y hay cosas que yo tengo que procesar, hay cosas que tengo que hacer, pero muy en profundo en mi interior, para yo continuar con mi camino y de verdad entender qué es lo que me está pasando, por qué volví a recaer en las drogas, por qué me quise morir, y si no es por Dios no estaría acá. Entonces yo quiero irme a un centro de rehabilitación, y ella me dijo, hija, pero tú ya no estás haciendo eso. Y yo, pues sí mamá, no lo estoy haciendo, pero no tengo claridad de qué es lo que está pasando conmigo que me está llevando a esos comportamientos, y quiero profundizar en ello. ¿Sentías que había algo que tenías que aprender o que la vida te estaba tratando de decir y no lo habías entendido? Exacto. Entonces yo sentía que de verdad necesitaba esa ayuda profesional para darme mayor claridad, porque yo había alcanzado a entender algo ya después de haber salido de la clínica, de qué me pudo haber llevado a eso, pero yo quería un reset, o sea, como perdonarme yo realmente por todo eso que había hecho y entenderlo con psicólogos, con terapias,
con los espejos de ver a muchas personas y me fui. El tratamiento duraba como 40 y pico de días, internada en una finca en Sopó, en una fundación maravillosa que agradezco a los terapeutas que me atendieron, todos me conocen y gracias a ellos entendí muchas cosas. Entonces me fui a Sopó y cuando uno sale de Sopó hay otro como tratamiento pues de integración en que no te vienes de una para tu casa, sino que sigues asistiendo a las reuniones y ya en la casa que tú elijas. Entonces yo en ese momento no elegí irme donde ninguna de mis tías ni mi hermana, sino que la psicóloga daba la oportunidad, una de mis psicólogas del centro al que fui en Sopó, alquilaba cuartos y entonces me fui a vivir con ella. Y ahí hice el que me hizo entender también todo este proceso. Pues fue esa etapa en el centro de rehabilitación que yo ya sentía que las drogas habían sido un gran problema en mi vida, pero que necesitaba reconocer cómo no se siguieran convirtiendo en el mayor problema de mi vida, sino como ya dar el salto y cerrar la página. Y cerrar la página y entenderlo con claridad. Entonces, y con esta terapeuta Reiki fue como esa fusión de darme mucha mayor claridad y entendí que todo estaba también sucediendo a mi nivel físico y a nivel emocional porque me había recargado de culpa. Culpa por haber abusado de sustancias, culpa por haber abusado de mi cuerpo y tener relaciones sin sentido, promiscuidad, etc, etc. Entonces ya entendiendo, observándolo, pues ya fue otra cosa y pum, pasé la página y por eso ya ahora veo eso y como que sí, fue tenaz, pero pues me enseñó grandes cosas y me enseñó cómo no cargarme de culpa, cómo poder comunicar lo que siento, entenderlo y si ya estoy hasta aquí de muchas cosas y emociones que no comunico, pues me doy cuenta, hey, no estás comunicando, te estás cargando, suéltalo. Claro, y yo creo que era el abuso de sustancias, lo que estaba pasando ahora con tu pie, pero era también todo lo que estabas guardando desde los 14 años que tus papás empezaron con sus problemas y lo que tú empezaste a vivir en tu adolescencia, todo eso lo tenías acumulado. Total, entonces ahí fue una liberación por completo, ver que la culpa me había enfermado, que el no escuchar mi cuerpo, el que no escuchar esa culpa que me carcomía, me había enfermado. Entonces ahí ya en el 2015, o sea, pasó un año del evento de suicidio en el 2014 a 2015, también como para agosto, no sé por qué casi siempre me opero en agosto, pero coinciden los tiempos. Y en ese agosto del 2015 me hicieron la reconstructiva, me metieron los clavos y tornillos, es que te los había mencionado antes, pero la cirugía fue hasta el 2015 y ya hay como con todo ese entendimiento de que hay muchas cosas a nivel emocional y espiritual que pueden transformar para bien o, bueno, no lo etiquetemos bien o mal, pero pueden nutrirte y enriquecerte para tener una calidad de vida y una salud excelente, o como hay otras que te hunden tu salud, te hunden tu calidad de vida. Entonces, ahí con esa claridad me entregué a la cirugía fue exitosísima. Sin embargo, pues como eso es un agente extraño que está en tu cuerpo, yo empecé a rechazarlos. Entonces los rechazaba y me salían úlceras muy grandes ahí mismo en el tobillo, se infectaba, pus, bueno, horrible, y dolía mucho. Y entonces volví a asistir a los médicos y me dijeron, no, es que está rechazando esos metales y habría que hacer otra cirugía, o lo mejor que te recomendamos nosotros es que te hagas la amputación de miembro. Y yo como, uy. Entonces, bueno, gracias doctor, esperemos a ver cómo evoluciona, qué pasa, Para el año 2018, perdón, yo ya sentí que el dolor estaba así como en un tope elevadísimo, que ya no podías hacer nada, no podías no caminar. Todo el tiempo con bastón, una abuelita andando relento,
Y pues con dolor, y entonces tu vida con dolores, No, no, no es plena. no se la deseo a nadie, no es plena, no es alegre, o sea, yo igual siempre he mantenido un espíritu alegre y positivo, pero yo creo que en esa etapa de mi vida mi cara era otra, Ujú. era otro ser humano, y entonces yo ahí ya en el 2015, que fueron cada vez más recurrentes, porque al principio las infecciones eran como cada, no sé, 4 meses, luego cada 3 meses, luego ya dos, luego ya cada mes estaba yo con antibiótico, con curaciones, no sé qué. Entonces yo ya ahí evalué la situación y dije, no, tengo que tomar una decisión, entonces me voy a amputar el pie. ¿Te costó mucho tomar la decisión? Me Pues en imagino que ese fue... punto me costó muchísimo, pero como estaba insegura, o sea, yo me embarqué, me monté en el barco, hice todos los papeles, hice todo, con duda, Ujú. con dudas, y cuando hay acá algo. No, y no es fácil decidir Exacto. quitar una parte de tu cuerpo. Todo te indicaba, todos te decían que lo mejor y lo que podía evitar que siguieras sufriendo dolor, que te permitiría tener una vida plena, era amputarte. Ujú. ¿En qué momento lo decidiste? Pues entonces ahí en ese punto, con esas manifestaciones a mi alrededor, yo tenía claro que debía hacérmelo, pero sin embargo como tenía tanto susto y estaba sintiendo tanto dolor, entonces yo empecé a decir como es que eso me lo quitan y no me lo pegan con Super Bonder, era lo que le decía yo misma, eso no se puede volver a No vuelve a pegar, no crecer. vuelve a crecer, entonces eh, ahí como estaba con tanta ansiedad, tanto miedo, tanto dolor, entonces yo sentía que nada de eso era un indicador para llevar una cirugía a éxito y una sanación a éxito. Ujú. Entonces yo en esa época de mi vida estaba con un grupo de mujeres haciendo unos círculos de mujeres que nos reuníamos no físicamente, sino porque todas estábamos en diferentes partes de Colombia. Hacíamos Zoom y empecé y hacíamos círculos de mujeres, y era un proceso de transformación y de crecimiento muy bonito, con ayuda y apoyada por otras mujeres. Entonces, cuando entré a ese círculo de mujeres, ahí yo conocí a una mujer increíble, una diosa poderosa, es muy linda, muy sanadora, hace ceremonias de cacao, pero Ujú. cacao normal, nada alucinógeno ni nada de eso. Y Mafe, en una de las ceremonias, ella traía aceite medicinal de cannabis, pero es el extracto medicinal en aceite. Entonces un día me dio, porque yo estaba con mucho dolor, y ahí yo recordé, en ese momento cuando ya se venía mi cirugía, cuando tenía tanto dolor, tanta ansiedad, tanta depresión, me acordé de ese aceite que me había dado Mafe. Entonces, perdón porque dije tu nombre, pero quiero que todos te conozcan. Un Entonces, angelito en la vida, un Antonieta. angelito, sí, total. Entonces, pero no solo porque me dio a probar el cannabis medicinal, sino por la transformación Ujú. que tuve a su lado y lo maestra que ha sido para mí. Es mejor que hablemos con el que dirige allá el lugar donde hacen la medicina. Entonces ese lugar se llama el Territorio de la Selva, se los recomiendo, vayan, visítenlo, son una familia, una comunidad increíble que ha albergado a varias familias, y entonces ahí se dan procesos de sanación y de transformación increíbles, y ellos producen ese extracto medicinal de cannabis. Entonces él de una me mandó un mensaje invitándome y diciéndome, yo considero que en la etapa en la que tú estás y tu intención es hacer otro proceso de sanación y como llegar hasta las últimas instancias de que lo diste todo por tu pie, hiciste todo a nivel físico, emocional, espiritual, pero eso requiere como un proceso más profundo, entonces te invito a que vengas acá a nuestro territorio, compartas con nuestra familia. Yo no lo pensé ni un minuto, Te yo fuiste. dije me voy. Y entonces mi mamá me apoyó, yo al principio iba a caer en el comportamiento de no le digo nada, arranco y me voy, y después le aviso, pero luego ya ahí como que gracias a una amiga de acá me dijo, no, cuéntale todo y ella te va a apoyar, y así fue, y eso
cada cosa que ha sucedido en mi vida ha sido como para seguir sanando más como esa comunicación en mis relaciones y que sea más transparente y clara. Y digamos ese punto en que yo antes hacía cosas y así siempre he hecho lo que he querido, pero entonces antes lo hacía y después informaba. Entonces no, ya ahora informo y todo luego lo hago. sucede y fluye más bonito y no como imponer algo que ya has hecho. Entonces ahí fue hermoso también, me unió más con mi mamá y yo me iba por un mes. Y pasó lo mismo que en Gorgona. Te quedaste Oh, más me tiempo. quedé otro mes, al final me quedé un año. Y entonces el proceso que viví en el territorio fue una sanación muy integral. Entonces allá lo que hacíamos era que hay una ceremonia ancestral, esto es muy conectado como con las comunidades indígenas, con la parte ancestral de nuestra nación, de nuestra Pachamama, de la conexión con la naturaleza. Es un nivel de espiritualidad distinto. Hay una ceremonia muy especial que se llama el Inipi, que viene de nuestros ancestros indígenas norteamericanos, y en el Inipi uno entra a sudar, a purificarse y a rezar. Entonces cada 8 días o a veces 2 veces a la semana entrábamos a sudar. Entonces como es un proceso de detox, porque entras y sudando tú eliminas todas las toxinas, por eso uno hace ejercicio para eliminar toxinas. Entonces hacíamos eso, y aparte como yo tenía ese proceso de infección tan crónico y de inflamación en el tobillo, hay una medicina del Amazonas que se llama cambo, y el cambo es el veneno de la rana del Amazonas, que no las matan, sino que en el lomo ellas producen esa lechecita y los indígenas cogen y las raspan y van haciendo como una gomita, como lo que sale de esa leche, eso se vuelve como una goma, y están en una hojita de bambú o en una plaquita de una madera especial. Yo la veía como si fuera bambú, pero tal vez es una madera distinta. Ahí está la resina del veneno de la rana, y cuando te van a aplicar la medicina te queman la piel en diferentes puntos y te ponen esa resinita, te la ponen con agua. Tú tienes que hiperhidratar tu cuerpo, estar sobrehidratado, mucha agua, y ya cuando te la ponen en un punto tú te pones caliente, 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 y empiezas a vomitar. Y vomitas y vomitas, y luego haces una purificación también. ¿Es muy doloroso el proceso? No, no duele, pero es incómodo porque te aumenta, te altera la temperatura, y es como si te exprimiera tu hígado, y vomitas y vomitas y vomitas hasta decir no más. Pero tiene un beneficio, y es que en esa sustancia tiene 49 sustancias químicas ya estudiadas y establecidas, con propiedades antibióticas, antiinflamatorias, antidepresivas, antiansiolíticas, etc, etc. Todos los anti, te mejora de todo. O sea, yo me renové impresionantemente con esa medicina del cambo. Además es una medicina que no solo te da una transformación, una purificación a nivel físico de tu sistema inmune, tus defensas, sino que te da un regalo maravilloso, y es la presencia. O sea, tú ahí como estás con esa incomodidad del calor, de la respiración, de que vas a vomitar, entonces tú tienes que entrar como en el proceso de, hey, yo tengo dominio sobre mi cuerpo, entonces ¿qué voy a hacer para transformar toda esta incomodidad en ya, tú me sereno, me calmo? Entonces es la presencia de saber cómo respiro, entonces que inhalas, exhalas, y tú mismo puedes calmar todo el ajetreo que puede traer tu cuerpo. Entonces esa presencia fue increíble para mí y la bendigo todo el tiempo, fue maravilloso. Aparte bajé de peso un montón, el pie se me deshinchó por completo, se me fue la infección. Y el dolor, chao. Y el dolor también, porque como es analgésico también el cambo, y ahí yo estaba perfecta. Yo vine en diciembre de ese año 2019, del 18 al 2019, como yo no me operé, entonces me fui para allá. En el diciembre del 2018 al 2019 estuve acá en familia, disfrutamos, delicioso,
y posteriormente entonces yo ya me devolvía porque era el mes o un poquito menos del mes, el pie otra vez se me hinchó, tal vez por la actividad extra que tuve allá, pero yo creo más que todo era que ya en ese punto mi cuerpo me estaba manifestando que esos clavos que yo tenía ahí en el tobillo no eran. los estaba rechazando por completo y que era algo muy fisiológico y anatómico que había que solucionar.